Cuando nosotros empezamos a trabajar en Access, es muy importante que definamos qué campos vamos a utilizar, así como su tipo de datos. Antes de pasar a los tipos de datos, es muy importante saber qué es la clave principal. Como ya se los indiqué en las hojas, la clave principal o ID es un número, un conjunto de números que permite identificar a un registro y hacerlo único e irrepetible. Por defecto, Access nos proporciona lo que es ID o clave principal. Sin embargo, esto puede ser sustituido por alguna otra palabra o campo que nosotros consideremos adecuado. Este siempre va a ser autonumérico por defecto. Sin embargo, nosotros podemos definir otro tipo de dato. Por ejemplo, para una tabla de la institución, yo tendría que borrar ID y colocar el número de credencial. Cuando yo llene la tabla, el número de credencial, que va a ser el campo que va a quedar como clave principal, no va a poderse repetir con ningún otro alumno. La clave principal, nosotros sabemos que un campo está establecido como clave principal cuando tiene esta pequeña llave, la cual podemos retirar si damos clic aquí. Si se dan automáticamente, este campo ya no es una clave principal. Si yo vuelvo a dar clic aquí en la llave, ya se vuelve una clave principal. Esto está más explicado a detalle en sus apuntes. Ahora vamos a pasar con los tipos de datos. Por el momento estoy grabando con la versión 2007 de lo que es Access. Sin embargo, nosotros vamos a utilizar la versión 2013, la cual tiene todos los tipos de datos que están en sus apuntes. Yo me voy a apoyar por el momento de este programa en lo que consigo instalar la versión 2013. Cuando yo defino mi campo, me voy a tipo de datos, doy clic aquí y se va a desplegar una lista con todos y cada uno de los tipos de datos que Access me va a proporcionar, los cuales ustedes ya tienen explicados previamente en sus apuntes. Por ejemplo, acá el número de credencial es autonumérico, yo lo voy a cambiar a número. Si yo ingreso, por ejemplo, nombre, para ingresar los datos del alumno, por ejemplo, aquí yo voy a desglosar la lista y voy a seleccionar el tipo de dato que se adapta al campo que estoy solicitando. Por ejemplo, acá sería texto. Si yo después solicito la edad de la persona, también va a ser número. Si yo solicito, por ejemplo, su fecha de nacimiento, aquí yo puedo seleccionar un tipo de dato como lo que es fecha y hora, y así sucesivamente con los demás campos. En la hoja del apunte estos datos están explicados a mayor detalle. Como ustedes pueden observar en la parte de aquí abajo, cada vez que yo doy clic en alguno de los campos, esta tabla va a ir variando un poco, debido a que esto se le va a conocer como propiedades del campo. Las propiedades son un conjunto de configuraciones que permiten detallar un poco más acerca del tipo de campo que se está utilizando. Por ejemplo, acá número. Aquí me va a proporcionar opciones de qué tan largo quiero que sea el número que voy a utilizar. El ejemplo de sus apuntes es del tipo de dato texto. Por ejemplo, tamaño del campo. Recuerden que el tamaño que puede alcanzar este tipo de dato es de 255 caracteres, incluyendo letras y números, también espacios. Si yo quisiera que para introducir el nombre la persona solamente pudiera utilizar 50 caracteres, ya que lo único que tengo que cambiar es el 255 por el dato 50. El formato, aquí no hay, puesto que es un texto y no vamos a establecer un formato predefinido. En máscara de entrada, depende de lo que yo voy a escribir, se va a mostrar un cuadro que me va a permitir observar los formatos disponibles para poder escribir con ese dato. En la cuestión del título yo puedo agregar un nombre para que aparezca antes del nombre del campo. Sin embargo, esto es algo innecesario, puesto que para eso ya se les está agregando un nombre a los campos. Valor predeterminado es un valor que nosotros vamos a agregar para que por defecto aparezca en ese campo. Regla de validación, esta aplica cuando nosotros deseamos que el campo cumpla con una regla en específico para poder ser llenado.
Texto de validación se refiere a un mensaje de error que se va a ir generando si es que nosotros violamos la regla anteriormente establecida. Requerido indica si nuestro campo es obligatorio o no llenarlo. Longitud 0 se refiere a que Access nos permita introducir cualquier tipo de dato que empiece con 0, por ejemplo 0001, ya que Access no reconoce el 0 antes de cualquier otro número si nosotros no lo especificamos. Y eso sería todo con respecto a las propiedades.